¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema María Amparo Casar continúa, por supuesto, dando de qué hablar. ¿Y quién mejor que el doctor Ángel Valderas Puga para hablarnos de todo este tema de la corrupción en petróleos mexicanos? Después, mi querido doctor, que el ex procurador Bernardo Batis de manera enfática dijo, de mi lado, de mi trinchera, no se cometió ninguna irregularidad. Sí hubo presiones por parte de los litigantes de María Amparo Casar, pero nosotros desde un principio dijimos, la muerte no fue un accidente. Te saludo con muchísimo gusto y te pregunto cuáles son tus impresiones de este tema y hasta dónde puede llegar él mismo. Mira, Jesús, a mí se me hace raro. Yo hoy tuve un programa de televisión en la televisión universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro y le dediqué toda una hora al tema de María Amparo Casar. En primera, porque no es un personaje cualquiera, era una funcionaria pública cuando se dieron los hechos, era coordinadora de asesores de Santiago Krill en el narcogobierno de Vicente Fox. Estaba García Luna dirigiendo la AFI. Y a mí me sorprende, Jesús, todos hemos tenido familiares que fallecen. Mi papá falleció, mi mamá recientemente falleció. Está pero calientita la situación. Cuando una persona fallece, se tiene que elaborar un certificado de defunción que sirve a su vez para generar el acta de defunción, que es el documento oficial que te permite seguros de vida, cuentas bancarias, herencias, etcétera. Pero el acta de defunción se basa en el certificado de defunción. ¿Cómo es posible que fallezca tu marido y de acuerdo a proceso del 7 de octubre de 2004, ex marido, pareciera ser que en aquel tiempo proceso decía, como sucede en tantas parejas que estaban ya separados o incluso divorciados, lo que agregaría un agravante, ¿eh? Un agravante. Pero bueno, concedamos que no se habían divorciado, que no se habían separado. Después de 20 años, ¿nunca te preocupó, Jesús, saber de qué falleció tu familia, tu marido? Sí, claro. Oye, mira, lo primero que uno hace ante esa situación, lo hacen las fiscalías. Yo tengo un amigo que cuando falleció su papá, me estuvo contando, pero durísima la fiscalía, porque una fiscalía, Jesús, lo primero que tiene que determinar es si hubo homicidio o no. Porque cuando hay en juego herencias, seguros de vida, etcétera, mira, nadie quita la posibilidad de un homicidio. Por eso es que el Ministerio Público, desde el día posterior al fallecimiento, señaló que esta persona se había quitado la vida a sí misma. Ahora, María Amparo Casar, que no me venga con cuentos que después de 20 años apenas se da cuenta que su marido se suicidó. No, por favor, eso tendría que haber sido de manera inmediata. Ahora, lo que señala Bernardo Batis y lo que señala el presidente muestran una actitud dolosa de parte de María Amparo Casar, que sin esperar el dictamen, que el dictamen salió en febrero de 2005, señalando que había sido suicidio, mira, María Amparo Casar no debería de haber solicitado. En primera, una persona afligida debería de estar muy preocupada de saber la causa de muerte de tu familiar. Salió Ricardo Rafael con la jalada a decir que no, es que el señor salió a fumar. Oye, yo escuché a Bernardo Batis en una entrevista ayer, en donde él decía, oye, en un 12.º piso, por favor, no es fácil de que la gente se pueda caer. Vamos, ya ni de un tercer piso. O sea, dice Bernardo Batis, la ventana estaba pequeña, alta, en una posición que no es fácil tener un accidente. Ahora, salió a fumar, que no me vengan con cuentos, que eso es un accidente de trabajo. Yo creo que está perfectamente demostrado con documentos legales que María Amparo Casar actuó de manera indebida y usando sus propias palabras, actuó como delincuente, es un delito.
¿Qué es sospechoso ahora, Jesús, por el tema de la corrupción? Pues que alguien en Pemex le dio el aval. Mira, creo que tú has tratado con aseguradoras. Cuando uno tiene un accidente con automóvil, cuando tienes una aseguradora, no, un vehículo, una aseguración contra robo, una aseguración contra incendio, seguros de vida, etcétera, las aseguradoras son ultra perruchis, ¿eh? O Claro. sea, Sí, sí, una sí. aseguradora, todos los que hemos tenido experiencia y con experiencias de amigos, familiares, lo que observamos es que las aseguradoras se ponen durisísimas porque si una aseguradora haya un motivo para no pagar un seguro, no lo paga. Claro. E imagínate una aseguradora que va a pagar un seguro de 17 millones de pesos por un suicidio. Las aseguradoras, ninguna aseguradora en el mundo, ninguna, te paga un seguro por un suicidio. Ninguna. Porque sería una manera de la gente, una especie de eutanasia. Ah, bueno, contrato un seguro, me suicido y ya dejo a mis familiares este dinero. María Amparo Casar dice, ese dinero no lo pagó Pemex. Sí, pero espérame, ese seguro te lo dieron por la cuestión de la relación laboral con Pemex. ¿Dónde entra la corrupción, Jesús? Mira, aparte de que es un delito lo que hizo María Amparo Casar, es un abuso de confianza, ¿dónde entra el delito? ¿Por qué los funcionarios de Pemex otorgan la pensión y el pago de seguro sin esperar el dictamen oficial de la Fiscalía? Eso ya huele a corrupción, huele a tráfico de influencias. Tendrían que haberse esperado, el dictamen salió en febrero de 2005, fueron 4 meses después, es lo que dura un peritaje de ese tipo para garantizar que no hubiera homicidio. De hecho, la carpeta de investigación se abrió por homicidio y la conclusión fue no hubo homicidio. Bueno, yo dirigí un sindicato, Jesús, durante 4 años, el Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos uno de los mejores contratos colectivos de trabajo del país. Por encima de la UNAM, ¿eh? Nuestro sindicato es previo a la UNAM. Nosotros nacimos en el mismo año que la UNAM, pero antes que ellos, en 1974. En 30 años de huelgas, negociaciones salariales, contractuales, tenemos uno de los mejores contratos colectivos. Bueno, nadie, ni en Abu Dhabi, ni en Emiratos Árabes Unidos, ni en Arabia Saudita, ni en Noruega, nadie tiene prestaciones por 4 meses de antigüedad, ¿eh? Aquí sí, Jesús, es neta corrupción que tú cobres 125,000 pesos mensuales durante 20 años por 4 meses de trabajo. 4 meses de trabajo. A mí me gustan las matemáticas. Yo me he dedicado a formar ingenieros y matemáticos. Las cuentas son muy sencillas. Son 30 millones de pesos que ha cobrado de pensión a 125,000 pesos. 29. 2 millones de pesos por la beca que les dieron a sus hijos para estudiar en el ITAM, ya son 31, y le sumamos 17 millones del seguro, son 48 millones. Pero hay más, ¿eh? Hay más, porque yo vi el expediente que subió Presidencia de la República y hay otra serie de prestaciones que si le vamos sumando es más. Dejémoslos en 48 millones. Yo retaría a María Amparo Casar, a Ricardo Rafael, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a todos los que han salido a defender a Amparo Casar, que nos exhiban un solo caso en el mundo, ¿en qué país? Empresas privadas o públicas, por 4 meses de trabajo, te dan 48 millones de pesos. Estamos hablando de 12 millones de pesos por mes de trabajo. 3 millones de pesos, 3 millones de pesos por semana de trabajo, 600,000 pesos diarios por día de trabajo de los 4 meses. El señor pidió 2 créditos que se los dieron antes de un mes. Eso me recordó la historia de Felipe Calderón cuando llegó a Banobras e inmediatamente se autoasignó un crédito hipotecario. Ese crédito seguramente no lo pagó
uno de los créditos era por 500,000 pesos de aquella época. Yo creo que calculo que pudieran ser unos 2 millones a precios actualizados 20 años después. Ahora, sale el dictamen, Jesús. Vamos a suponer que los funcionarios de Pemex en buen plan le hayan asignado a María Amparo Casar la pensión, que si te diste cuenta, hasta da risa. Está asignada hasta el año dos mil Sí. novecientos noventa y nueve, hasta el año 3000. Es decir, se te otorga una pensión en 2004 hasta el año 3000. Estaríamos hablando de una pensión de 96 años, 95 para estar en el 99. Digo, ¿qué María Amparo Casar piensa vivir hasta el año 2999? Mira, desconozco su edad, pero vamos a suponer que los funcionarios actuaron de buena fe, que yo lo dudo. ¿Qué pasa cuando sale el dictamen en febrero de 2005? En ese momento deberían de haber parado el pago de la pensión, como hizo el actual gobierno en el momento en el que tuvieron acceso a que esa pensión era inmerecida. Y no se debería de haber cobrado el seguro de vida hasta no tener un dictamen formal. Hay muchísima gente en este país que no recibe ese tratamiento. Yo creo, Jesús, tú lo has señalado, a esta gente de derecha, porque María Amparo Casares es de derecha, los que la defienden son de derecha, están muy acostumbrados a despotricar contra lo público, pero cuando llegan a los cargos públicos se sirven con la cuchara grande. ¿Quién salió a defender a María Amparo Casar? Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez estuvo en el gobierno de Vicente Fox en el mismo momento en el que estaba María Amparo Casar. ¿Quién está haciendo el plan económico de Xóchitl Gálvez? José Ángel Gurría. José Ángel Gurría se jubiló a los 44 años de edad, 44 años de edad, con menos de 4 años de antigüedad en Nacional Financiero. Se jubiló con el 70% de su salario. Estamos hablando que Gurría ha venido cobrando una pensión de aproximadamente 95,000 pesos desde que lo jubilaron. Ernesto Zedillo, ¿te acuerdas que Ernesto Zedillo renunció a su pensión como presidente? Sí, sí, Ya tenía Jesús la pensión del Banco de así es. México, que no es cualquier cosa. Entonces, en este país ves pensiones, mira, pensiones de jeque petrolero de Medio Oriente en la época de clímax del petróleo. Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, los del INE, los del INAI, los de la CRE, los de los organismos autónomos y bueno, una serie de funcionarios que se autoasignaban los mismos expresidentes 5 millones de pesos al mes que nos costaban. Yo creo que, y cierro con esto, Jesús, ¿sabes a mí qué me molesta como exdirigente sindical, Claro. como trabajador dependiente? Que esta gente fue muy OGT en contra de los trabajadores. Porque en 1997, el PRI, con apoyo del PAN, que son los partidos que postulan a Xóchitl Gálvez, introdujeron las AFORES, cambiaron la ley del Seguro Social en 1997 para que la gente no tuviera una pensión digna. Luego, en 2007, cambian la ley del ISSSTE. En este caso fue el gobierno de Felipe Calderón, partido que apoya a Xóchitl Gálvez, y en este caso con apoyo del PRI. ¿Qué hicieron con la ley del ISSSTE? Lo mismo, mandar a un gran porcentaje de los empleados públicos a las AFORES, es decir, pensiones privadas, en los cuales podías aspirar a 3,000 pesos mensuales, 3,000 pesos mensuales, mientras María Amparo Casar ha venido cobrando 125,000, y con la ley del ISSSTE aumentaron la edad para poderte jubilar y aumentaron los años trabajados. Ah, pero Gurría
con menos de 4 años de antigüedad, se lleva 95,000 pesos mensuales. Y María Amparo Casar, por 4 meses de trabajo de su marido, se lleva 125,000 pesos mensuales y becan a sus hijos en el ITAM. Digo, en ese tiempo, la UNAM estaba catalogada, de acuerdo a los rankings mundiales, como la mejor universidad de Iberoamérica, muy por encima del ITAM, muy por encima del ITAM. Y te costaba 200 pesitos al año. ¿Por qué no la becaron a la UNAM o al Politécnico o al Sistema Tec NM o a alguna universidad autónoma? Es un abuso. Es como decir, aquí hay dinero público, me lo llevo. Y luego, cuando me cachan, me hago la víctima. Es como si Romero de Champs se hiciera la víctima, si los Briviesca se hicieran la víctima, si Juan Camilo Muriño, cuando salieron todas sus corruptelas en Pemex, se hiciera la víctima. Es el síndrome de Vicente Fox, que Vicente Fox, ve toda esta hipocresía, Gurría, Xóchitl Gálvez, María Amparo Casar, Vicente Fox, órale, a trabajar, huevones. María Amparo Casar dice, las pensiones de bienestar son clientelismo. Pero ¿qué dice Vicente Fox? Regrésenme mis pensiones, mis asistentes, 5 millones. ¿Qué dice María Amparo Casar? De aquí soy, échenme 125,000 pesos mensuales. ¿Qué dice Gurría? Quiero cobrar 95,000 pesos mensuales, que no dejó de cobrar mientras se fue a trabajar a la OCDE, que seguramente le pagaban en dólares y le pagaban muy bien. Creo que eso molesta tanto como el comentario de Xóchitl Gálvez, que si tienes más de 60 años y no tienes un patrimonio propio, es que eres bien güey. Vi un meme atribuido, pero lógicamente es atribuido, ¿eh? No es cierto. Un meme donde decía que María Amparo Casar lo hizo para que Xóchitl Gálvez no dijera que estaba bien, güey. Oye, Ángel, ¿cuál es tu opinión del papel del INAI? Que yo no recuerdo, tú corrígeme por favor, tú eres el experto, que el INAI lanzara una advertencia como la que hace hacia el presidente de la República, cuando dice voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque el tema de los datos es sumamente grave. ¿Qué papel crees que estén jugando con base en ese discurso y qué importancia le das a este tema de los datos, pero sobre todo, qué opinas de esta postura del INAI? Mira, todos los organismos autónomos, Jesús, fueron creados en el periodo neoliberal. En eso ha sido muy didáctico Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, porque Comisión Reguladora de Energía, CENACE, ahora que hubo apagones, el INAI, la COFESE, son una serie de organismos disque autónomos, y que me perdonen, no existe ningún organismo autónomo. Responden a intereses. Y sabemos que el INAI, mira, el INAI debería de investigar de oficio, por ejemplo, ¿en qué se gastaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto casi 7 billones de pesos de ingresos petroleros en su sexenio? A mí me gustaría que el Instituto de la Transparencia nos dijera, esto Jesús, solo para estar en el tema, estos 6,7 billones son únicamente por venta de petróleo en el exterior. Nada más, ¿eh? Nada más venta de petróleo en el exterior. Hay otras ventas. Uh-huh. De esta cantidad, hay que tomar en cuenta que estos gobiernos recibieron de excedentes petroleros 773 mil millones de pesos. A mí me gustaría que el INAI nos diera la información, porque acuérdate que los excedentes petroleros es dinero no presupuestado, es el diferencial de lo que el Congreso prevé de lo que va a costar el barril de petróleo el año próximo. Lógicamente no tienen una bola de cristal, siempre se van un poco a la baja, hay un pequeño diferencial en el precio de venta de los barriles de petróleo, y la diferencial es el excedente petrolero. Oye, fueron en los sexenios de Fox y de Calderón, fueron 868 mil millones de pesos, casi 1 billón de excedentes petroleros.
y no construyeron obras. Entonces, a mí me queda claro que el INAI, así como la COFESE, la cree antes de que fueran cambiando algunos integrantes, Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues trabajan para intereses privados. A mí me parece una exageración. ¿Por qué? Porque en los hechos, en el tiempo en el que se dieron los hechos, María Amparo Casar era una funcionaria pública. El dinero viene del dinero público porque viene de Pemex. Su marido era un funcionario público. Entonces, que me disculpen, son patrañas. Estas señores del INAI son cómplices de la corrupción porque para ellos les parece gravísimo que estos datos privados, mira, si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son los datos privados? Yo no lo sé porque yo no me metí a ver datos privados. A mí lo que me saltó inmediatamente fue suicidio, el monto de cobro de la pensión, etcétera. Ahora, esto sí debería de investigarlo el INAI de oficio, pero el INAI nos ha quedado a deber enormemente. Es un organismo inútil, repito, lo crearon los regímenes neoliberales, no nada más en México, ¿eh? En todo el mundo el neoliberalismo creó estos organismos para quitarle poder y quitarle parte de sus funciones esenciales a los gobiernos, en el caso de que llegaran gobiernos progresistas. Y ahí está el caso de la CENER y la CRE y la COFESE obstaculizando a la Secretaría de Energía, obstaculizando a Pemex, obstaculizando a la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que es muy chafa, es un uso político de estos organismos que no sirven para nada. Sinceramente, yo no sé qué le ha dado a México el INAI, no lo sé, no lo sé, qué ha hecho el INAI, pero nos cuestan más de 100,000 pesos mensuales mantener a estos tipos. ¿Te acuerdas, Jesús, que acaba de salir el dato que usaban tarjetas Mm. corporativas del trabajo para irse a antros? O sea, dices tú, esta gente ni calidad moral tiene para andar haciendo eso. Ya descubrimos cuando la Suprema Corte se subió al ring las obscenas prestaciones que tienen y que también tienen los del INAI, porque tienen préstamos, porque compran coches nuevos cada 2 años, porque tienen salarios de lujo, porque se andan paseando por el mundo en reuniones totalmente insulsas, pero todo pagado con dinero público. A mí me parece deleznable, qué bueno que se está discutiendo esto y qué bueno que se exhibe el INAI. El INAI con esta situación, primero debería de estar preocupada si es una cuestión de corrupción y no los datos privados. Y sobre eso, o sea, no, cuando hay delincuentes, no hay datos privados, es dinero público y sobre eso debería de estarse discutiendo. Mi querido y admirado doctor Ángel Valderas, un verdadero placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad, oye. Déjame nada más Adelante, darte, adelante. porque era un dato de la corrupción, era un ejemplo que nosotros manejábamos desde el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que muestra la enorme corrupción de los gobiernos neoliberales, del PAN, del PRI, y que el presidente retomó, no sé si el año pasado, la compra de gas por parte de Comisión Federal de Electricidad a la empresa española Repsol. Ujú. México tiene gas, España no tiene ni gas ni petróleo y Comisión Federal le quiere comprar gas a una empresa española, o sea, a un país que no tiene gas. Y entonces lo que hacen los españoles es que van a comprar a Perú 6,000 millones de dólares para poner ese gas en Manzanillo. El problema es que se lo revendieron a México en 21,000 millones de dólares. Es decir, México perdió 16,000 millones de dólares en una sola operación. 15,000 millones de dólares. Bueno, al tipo de cambio eran 210,000 millones de pesos. Fíjate cómo la corrupción es un lastre. Si hubiéramos becado a estudiantes durante 4 años para estudiar una carrera universitaria
con 5,000 pesos mensuales, solo con esa operación habríamos podido becar a 875,000 jóvenes. Esos 875,000 profesionistas hoy le estarían sirviendo al país. En cambio, ¿quién se llevó la tajada de esos 210,000 millones de pesos? Repsol. ¿Y a quién benefició Felipe Calderón? A Repsol. ¿Y dónde está ahorita Felipe Calderón? En España. Me parece, y mira, de ese tengo al menos 30 ejemplos, Jesús, que no son de ahorita, los estuvimos denunciando en su momento, en 2007. Y yo fui documentando estos casos a la compra de barcos, por ejemplo, en España por parte de Mourinho. O sea, una pésima administración. Hoy sale Xóchitl Gálvez que ya chole con Pemex. Yo digo, bueno, Pemex estuvo mal administrado con el PAN y con el PRI. Se robaron muchísimo dinero. Y el orden del robo fue de miles de millones de dólares, o sea, centenares de miles de millones de pesos. Y bueno, pues en esas estamos, Jesús, qué bueno que se discute este tema hay mucho que decir de la corrupción en Pemex y recordarlo, vale la pena recordarlo, al PRIAN le encabrita que se hable del pasado, no, ya no vamos a hablar del pasado, el presente, esto que está haciendo María Amparo Casar, es producto del pasado. Ah, es que sucedió hace 24 años. No, espérate, hasta febrero estaba cobrando 125,000 pesos mensuales, entonces la situación es actual. Bueno, como ya sé que me vas a preguntar, mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook y en Twitter.